Vamos a nuestra siguiente clase de la serie que estamos viendo cada Shabbat. Me está quedando un poquito lejos esta, no, está bien aquí. Bueno, ahora voy a tener dos pantallas, dos asistentes más. Voy a tener que estar haciendo esto también cada Shabbat, tener un equipo para el texto y otro equipo para las clases aquí, las dos. Bien, pues seguimos haciendo pruebas a través de YouTube y a través de Wisig, y igual en las grabaciones también, que se quede grabado este anuncio. Los que vayan a querer participar en las clases en vivo, tenemos nuestro canal en YouTube, Cielos Nuevos, en donde van a poder, en los horarios de las clases, tiempo del centro de México, viernes 7 de la noche y sábado 10 de la mañana, estar recibiendo las transmisiones a través de YouTube a partir de este Shabbat ya en adelante, y ya que algunos a través de Wisig no les ha podido ser posible porque no han podido crear su cuenta, porque se les hace difícil, porque está en inglés, porque no han podido conectarse, etcétera, etcétera. Bueno, a través de YouTube ya vamos a poder también estar transmitiendo, así que en los que escuchen las grabaciones y deseen participar en las clases en vivo, en YouTube ya vamos a estar transmitiendo en el canal de Cielos Nuevos. Lo pueden buscar igual así, en YouTube pueden buscar en el buscador YouTube Cielos Nuevos y les va a aparecer ahí canal de la Casa de Estudios Cielos Nuevos Tierra Nueva. ¿Okay? Bueno, vamos a nuestra serie de cada Shabbat de Yeshua el Profeta al cual oír. ¿Okay? ¿Qué estudiamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Qué estuvimos estudiando la semana pasada? ¿Ah? Levadura de los fariseos. Estuvimos hablando buena parte respecto a, primero, la integridad versus la hipocresía, ¿no? Como Yeshua les enseña a sus discípulos a guardarse, a cuidarse, dice, de la hipocresía de los fariseos, de las apariencias, y nos enseña a ser íntegros, incluso a no callarnos, incluso a las peores condiciones, con tal de sostener la verdad que es la palabra del Eterno y las palabras del Mesías. Y también hablamos también de guardarse de toda avaricia. Yeshua también nos enseñó a eso, ¿verdad? Guardaos de toda avaricia. En la clase de hoy vamos a pasarnos ahora sí a Mateo. Estoy tratando de ir viendo los textos que van en paralelo y llevando un consecutivo en el relato del Mesías y del mensaje de la Buena Nueva. Mateo 13, aunque ya vimos la primera parte de Mateo 13 en otro evangelio respecto a la parábola del sembrador, la explicación del reino de los cielos a través de la parábola de la semilla y la mostaza, la semilla de la mostaza y la parábola de la levadura. Vamos a continuar con otra parábola que viene ahí en Mateo 13 a partir del verso 44. ¿Okay? No voy a repetir parábolas que ya vimos en otros evangelios, de tal manera que hay que continuar con las que no hemos leído, y hasta donde yo me acuerdo, la parábola que viene aquí del tesoro escondido y, ¿verdad? Estas otras parábolas no las hemos estudiado. Entonces vamos a ver una parte de Mateo 13 y más adelantito otro capítulo de Mateo. Ahorita vamos para allá. Bueno, a ver. Bien, Mateo 13:44. Yeshua sigue hablando de las parábolas. ¿Okay? Entonces, las parábolas que le preceden en Mateo 13 ya las estudiamos, y vamos a retomar esto que no viene en el otro evangelio sobre otras parábolas. Y aquí está hablando de la parábola del tesoro escondido, ¿verdad? Todos la hemos estudiado también antes. Ahora vamos a recordar lo que Yeshua enseñó sobre las parábolas y el reino de los cielos. A ver, ¿qué dijimos? Que Yeshua enseña o menciona de
el contenido de las parábolas. Cuando dice el reino de los cielos es semejante a, ¿qué es lo que está diciendo? Que el reino de los cielos está aquí. Ok, está dando una explicación de cómo es el reino de los cielos aquí en la tierra. No está diciendo el reino de los cielos será semejante en el futuro milenio, ¿no? Ni después de esta edad, ni nada de eso. Siempre cuando usa las parábolas, está dando una explicación de cómo se va a desarrollar o cómo se estaba ya desarrollando el reino de los cielos aquí. De tal manera que vamos a recordar ahorita, aquí en la introducción, que cuando Yeshua dice el reino de los cielos se ha acercado, es porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Y lo acercó hace 2000 años. Entonces no podemos decir, no, el reino todavía no es rey, todavía no se tiene tu trono, que es para el futuro y todas esas cosas, ¿verdad? Esas ambigüedades en el movimiento efraimita, sionista, futurista, dispensacionalista, todo con Ista y con Ishtar, que lo mandan hacia el futuro, ¿no? Es decir, otra vez es contundente las palabras de Yeshua que dice, el reino de los cielos ya se acercó, está aquí, he aquí el reino de los cielos entre vosotros, y empieza a compararlo, ¿no? Capítulo 13 de Mateo, están preguntando por aquí, capítulo 13 de Mateo. Entonces el reino de los cielos ya está aquí y es semejante a. Bueno, ya vimos cómo es respecto al sembrador, incluso en la parábola que ya estudiamos, pero que le precede a esta que vamos a estudiar, también en Mateo viene esta parte de la explicación del sembrador, ¿no? Eso ya lo estudiamos, vamos a recordarlo solamente rápidamente como un preámbulo. Estudiamos esta parábola en otro evangelio en donde habla del sembrador, ¿se acuerdan? ¿Quién es el sembrador? Yeshua. ¿Cuál es su era? O su hectárea, o su ejido, o su tierra, o su jardín para sembrar. Toda la humanidad, que es toda la tierra. Cuando habla de toda la tierra ahí, acuérdense que hay dos palabras para tierra en griego, una es el planeta y otra es los habitantes que la habitan. Entonces, él dice, la tierra es el lugar donde se siembra a los habitantes. ¿Qué es la buena semilla? Es la palabra que él trajo hace sus 1000 años. También habla de la cizaña, ¿verdad? ¿Quién la siembra, la cizaña? El adversario, ¿verdad? Viene y siembra cizaña. Pero dice que después de que ocurre, y acuérdense que nosotros vemos que Yeshua asocia, sí, lo habíamos visto en Lucas, dice por acá, sí, lo habíamos visto en Lucas. Él asocia el tiempo del ciclo agrícola al evangelio, ¿no? Al reino de los cielos. ¿Y qué pasaba en Israel cada año? ¿Qué hacían esto? Cada año preparaban la tierra, ¿ok? Proféticamente hablando, ¿quién preparó la tierra para la buena siembra? Bueno, él, pero ¿a quién envió? No, a Juan Bautista. Así es, a Juan Bautista. Aquí está en Sayerush, a Juan. Porque dice en Lucas que él iba a ser enviado. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino, ¿verdad? Enderezad las sendas y todo esto, ¿no? Todo valle, dice, sea aplanado, toda montaña sea removida. Y dice, me va a ser Lucas, el Evangelio de Lucas, que él fue enviado para preparar un pueblo bien dispuesto, así dice. Bien dispuesto, ¿para qué? Pues para que cuando llegara el sembrador, entonces sembrara la semilla, que es la buena palabra, y la tierra, que somos las personas, pudiéramos recibirla. Y entonces Yeshua hace el análisis sobre los tipos de piedra, de tierra también, de terreno,
Y al final dice que el sembrador se va y espera pacientemente a que crezca, ¿verdad? Pero dice que en la noche viene el enemigo y siembra cizaña. Los discípulos o los ayudantes, en este caso en la parábola del dueño de la era o del terreno, le dice: ¿quieres que quitemos la cizaña? Y le dice: no vaya a ser que arranquen el trigo también, ¿no? A la vez. Dice: déjenlo hasta que sea el tiempo de la siega. Y este tiempo de la siega, ¿cuánto lleva? 2000 años. Eso es obvio. Estamos viendo claramente en la parábola que ya estudiamos. Estamos recordando esto, ¿no? Para ir sobre las otras parábolas con lo mismo, porque finalmente hablan de lo mismo. Y pasan 2000 años hasta ahora, y vemos que toda la tierra, hablando de Eretz, el mundo ya está sembrado. Ya se ha sembrado y ya han crecido trigo y cizaña. Y la última etapa, ¿cuál es? La siega, la cosecha. Cuando viene ya el segador, bueno, aquel que sembró contrata jornaleros y los envía. Y dice Yeshua que los segadores son los malajim, que los malajim van a ser enviados, dice, con la orden de él, con la voz, dice el Evangelio, voz de jefe de ángeles, de arcángel, y entonces va a venir la cosecha, ¿no? Eso ya lo estudiamos en Lucas, y viene y es lo que le precede a Mateo 13, nada más para que algunos escuchen que ya estudiamos esto, no lo vamos a repetir así detalladamente. Pero después en Mateo 13:44 vuelve a decir otra parábola. ¿Y cuál es esta? Dice: el reino de los cielos, otra vez, es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, dice, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué significa todo esto? Dejar atrás todas las doctrinas. Ok, hay una persona que tiene, bueno, vamos a decir que vive una vida regular, estándar, cree que tiene suficiente, o si no, está luchando por tener lo que él quiere tener, y en su vida regular de pronto sabe o entiende que hay algo más importante. En este caso dice, y también dice que lo encuentra en el campo, ¿no? Escondido, ¿ok? Y eso pues obviamente también era parte de la cultura del primer siglo, ¿no? Porque para ellos el trabajo en el campo pues era algo regular, ¿no? Y lo asemeja a pensar y que va a su campo y bueno, está, no sé, recolectando, buscando algunas cosas, no está en terreno de él, y de pronto se da cuenta que hay un tesoro ahí, algo valioso, ¿no? Ha encontrado una mina a lo mejor, ¿no? Como se dio en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando encontraban yacimientos petroleros, ¿no? Y de pronto los terrenos donde vivía la gente así, que era muy pobre, y los que sabían que era una mina de oro, básicamente el oro negro, y ¿qué hacían? Con engaños, ¿verdad? Compraban los terrenos, y se apropiaban de los terrenos, y ahí viene está la historia de los Rockefeller, así fue, ¿no? En Estados Unidos, financiados por los Rothschild. Entonces, dicen por acá, están experimentando mala transmisión en YouTube. Disculpen, a lo mejor es porque estoy usando señal Wi-Fi, hoy no estoy usando por cable, entonces espero que se regule. Bueno, en las próximas semanas voy a estar utilizando cable para que no haya esos problemas. Bien, entonces esta persona de pronto encuentra algo valioso. Yeshua lo compara a un hombre, y esto es muy clásico, ¿no? Ahora que estuvimos en Querétaro, nos comentaban allá en Cadereyta, que cuando hicieron una carretera en la Sierra Gorda,
Y llegaron los españoles, los nativos empezaron a huir y llevaban sus tesoros, llevaban monedas o plata o de oro. Entonces huían, y en la huida agarraban sus cosas y las enterraban ahí en el cerro, en la montaña, las enterraban, y pues huían para no llevar tanto cargando, ¿no? O después pensaban regresar. Pero con las persecuciones pues acabaron con toda esa gente y se quedaron ahí sus cosas. Entonces dicen que cuando empezaron a hacer la nueva carretera que va por la Sierra Gorda de Querétaro, pues los trabajadores empezaban a encontrar todo lo que dejaron esas personas que iban huyendo. Imagínense cómo sería, ¿no? Entonces a lo mejor un trabajador, ¿sabes qué onda? No, pues renuncia a lo que está haciendo y vámonos, ¿no? Ya la hice, ya me hice rico, ¿no? Y conocemos una historia así, ¿no? En la familia. Conocemos una historia así en la familia, mi abuelo, ¿no? O bisabuelo. Entonces, de pronto así le ocurrió algo, y de noche a la mañana ya tenía una orfebrería, ¿cómo se llama? Donde trabajan los metales, ¿no? Y se hizo de su riqueza, imagínense. Yeshua pone este ejemplo porque es algo que todos conocemos. Siempre alguien se hizo rico así, porque encontró algo, ¿no? ¿Y qué pasa con esa persona? Cambia totalmente su vida y deja totalmente todo lo que estaba haciendo para dedicarse a su nueva vida. Lo que está diciendo Yeshua, el reino de los cielos ya llegó, y el que se da cuenta lo que realmente vale y lo que realmente es el reino de los cielos en su vida y cómo impacta, ¿qué es lo que está diciendo? Cambia tu vida rutinaria totalmente. Amén. Totalmente, que empiezas a ver tu vida como era y dices, eso no sirve para nada, eso es algo que no me llena, no me satisface, estaba luchando, estaba temiendo, tenía problemas o lo que sea. ¿Escucha mucho? Cierran la puerta ya los niños. Cierran la puerta y la ventanita. Entonces, y de pronto, digo, no sé, cada quien tendrá su experiencia o la está teniendo. En mi caso, por ejemplo, cambió nuestra vida totalmente, ¿no? Cuando supimos realmente y pudimos entender lo que es una vida nueva en el Mesías, ¿no? Y más cuando hablamos de una teshuvá completa, ¿no? Cuando hablamos de una teshuvá completa y vemos la vida nueva en el Mesías y en la Torah, definitivamente nuestra vida ya no viene a ser igual. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en el domingo ahí haciendo su culto y nosotros entonces dejamos todo eso para venir a santificar el Shabbat. Todo el mundo está en las fiestas del catolicismo y el Eterno nos llama a dejar todo eso, a gozarnos en los días festivos, ¿no? En los días santos proféticos y de esperanza también. Nuestra vida secular a veces también toma un giro radical, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como lo he escuchado en mi testimonio, yo me proyectaba de pronto en una carrera de ciencias exactas y fui impactado, y entonces cambió totalmente mi vida y dije, no puede ser por ahí, ¿verdad? Y entonces yo vi y pensé que en el futuro pues mi vida no podría ser por ahí, ¿eh? Y etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí alguien dice aquí, por fin soy libre de Navidad, dicen aquí, ¿no? Y todos esos días, ¿no? Sí, todo el calendario romano y sus fechas, realmente decimos, ¿qué es eso? Pues eso es, creíamos que eso era lo mejor, pero termina siendo realmente algo que es efímero, y además, peor todavía, pues pagano, ¿no? O sea, no agradable al Creador. Entonces, aquí Yerusha pone un texto, Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, pone aquí, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento del Todopoderoso. Ahí está un texto de Proverbios, justamente lo que está enseñando Yeshua. Bueno, y dice Yeshua entonces en Mateo 13:44 que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Yeshua lo compara a este tesoro que un hombre encuentra y dice, no puedo resistirme. Y dice, voy a dejar todo, voy a vender
todo lo que tengo. Y aquí otra vez hablamos de lo mismo que hablamos ayer y la semana pasada, ¿verdad? De negarnos a nosotros mismos, ¿no? Mis ambiciones, mis proyectos se pueden ver y se tienen que ver incluso frustrados, por supuesto, si no coinciden con la palabra, ¿no? Porque definitivamente que hay otras cosas que el Padre nos ha dado y que al contrario las podemos fusionar. No quiere decir que dejemos todo, sino está hablándonos a que dejemos esas ambiciones que el mundo nos ha creado, que no van, como dijimos ayer, bajo la voluntad del Padre, ¿no? Por ejemplo, si mi ambición o lo que el mundo me ha enseñado es que tengo que estar, por ejemplo, el Shabbat todo el tiempo haciendo mercadería, negociando y todo eso, eso va en contra de la voluntad del Padre, por ejemplo. Y obviamente ahí sí tengo que ser cambiado radicalmente. Pero hay otras cosas que las vamos a fusionar y las vamos a poner al servicio del Padre. Pero definitivamente a la mayoría yo creo que nos ha impactado el mensaje del reino de los cielos, y de tal manera que hemos decidido, ¿no? Y ahí es donde Yeshua habla respecto a seguirle a él. El que no deja a, y pónganle todo el nombre que quieran, dice, no es digno de él. Así que para poder ser una persona con él, fusionarnos con él, entonces tenemos que saber el valor del reino de los cielos. Entonces sigue diciendo, un mercader, un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bien. Y entonces este hombre definitivamente dice, vende todo lo que tiene, ¿no? ¿Qué es vender todo lo que tiene? Dejar atrás todo lo que para nosotros era importante y todo lo material, o sea, ajá. Ahora, desprenderse de todo, o sea, de todo materialismo, todo lazo que te filosófico, ate, por ejemplo, emocional, religioso. Sí, esto incluye, por supuesto, por ejemplo, sí, apegos, ¿no? Por eso Yeshua dijo, el que no deje y no solamente está hablando de cosas materiales, sino apegos a veces emocionales o religiosos, pues obviamente uno puede ser digno de él. Ajá. Entonces, él nos enseña que al haber nosotros encontrado el reino de los cielos en las palabras de Yeshua, en el mensaje que él nos da, la evidencia que él nos muestra es de que nuestra vida tuvo que haber tenido un cambio, a veces radical, o por lo menos un cambio notable, ¿no? Notable, que muestre que el reino de los cielos sí ha impactado nuestra vida, y que no ha sido nada más una experiencia mística o una forma filosófica, religiosa y nada más, ¿no? Porque por otro lado existe el fanatismo, ajá, religioso, y cualquiera puede decir, no, yo lo dejé todo, por ejemplo, por irme al seminario, ¿no? Diocesano, ¿verdad? ¿No? Yo dejé todo como hay una propaganda que usan mucho aquí en Guadalajara, la he visto casi exclusivamente aquí en Guadalajara, algunos carros de un Jesús así griego, y dice sígueme, y dice seminario diocesano de Guadalajara, algo así, una cosa así, ¿no? A ven y sígueme, ¿no? Entonces para ellos es dejar todo y meterse al seminario, ¿no? Y ya hacerse sacerdotes, y ya creen que eso es dejar todo, ¿no? Bueno, para los monjes budistas que están en Nepal, pues también. Para los pastores cristianos, pues también. Y para los papas y para todos es lo mismo, ¿no? Pero aquí la pregunta sería más bien, ¿qué es lo que hay que dejar? Y más bien, ¿qué es lo que hay que seguir? ¿Y a dónde hay que pegarse, ¿no? Bueno, Yeshua está hablando no de un seminario o no de un título o de una religión o de algo, sino él está hablando de dejar justamente incluso todos esos comodidades o religiones o lo que sea, apegos,
para entregarse por completo al Padre, ¿no? A entregarse al Padre y decir, aquí estamos, somos tus hijos, te vamos a servir, te vamos a honrar, te vamos a obedecer y vamos a obedecer las palabras del Mesías. Y eso se concreta no en ir al seminario, sino en ir a hacerse discípulos y discipular a otros, ¿no? Esa es la orden de Mashiach. Bueno, esa es una, ahí está. Dejar todo, vender todo quiere decir, se desentendió de lo que poseía para poder adquirir ese nuevo valor, ¿verdad? Que es el reino de los cielos. Y luego también agrega 45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahí está, un mercader. Hay personas que se dedican a esto, ¿no? También que buscan ¿cómo se llaman? Obras de arte, ¿no? Y y gente conocedora, ¿no? Esto me recuerda mucho a lo que han hablado, por ejemplo, de los rollos del Qumran, ¿no? O aquí en México de los descubrimientos arqueológicos o prehispánicos, ¿no? Que a veces la gente encuentra así, la gente que hace asentamientos y que de pronto encuentran unas vasijas o algunas cosas, y las toma como que, mira qué bonito, ¿no? Pero llega un conocedor y le ve el valor, ¿verdad? Real que tiene a nivel histórico, y además el valor capital, y dice, a lo mejor hasta, oye, me interesa tu pieza, ¿no? ¿Cuánto quieres por ella? Y la compra a buen precio, pero ya en el mercado mundial la pone a un precio exorbitante, ¿no? Así. Entonces, este tipo de personas en el primer siglo, como hasta el día de hoy, nos dan un ejemplo también de la misma percepción que nosotros tenemos y el valor que le damos al Evangelio, ¿no? Cuando conocemos la buena palabra del Mesías predicada de regresar al Padre, entonces vemos que es mucho más valioso y que venderíamos todo, dice aquí, ahí está, dice, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla de gran precio. La perla de gran precio no es el libro del Mormón, sí le llaman, ¿verdad?, el libro del Mormón, por supuesto que no. La perla de gran precio es la esperanza en Mashiach respecto al mensaje de la buena nueva, de regresar al Padre y poder ser de ellos para estar en la eternidad el día de la redención final. Esa es la perla de gran precio. Después viene otro, dice, el reino de los cielos también es semejante a una red, dice que es echada en el mar, y recogió peces de toda clase, y cuando se llenó la sacaron a la playa, y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas. Y dice, pero echaron fuera los peces malos. Dice, así será el fin de el Olam, de esta edad. Los malachim saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron sí. Vamos a meditar en esta otra parábola. Está hablando de parábolas, el sembrador, las semillas, la tierra, ya lo estudiamos antes. 44 viene sobre el tesoro escondido, la perla de gran precio. Pero después añade otra parábola muy interesante, en donde ya no habla de alguien que encuentra algo, sino más bien de algo parecido a lo que ya mencionó sobre los tipos de tierra. Es decir, primero nos enseña a saber si ya encontramos el reino de los cielos, si ya ha impactado nuestra vida, transformado nuestra vida, ¿no? Pero en esta última parábola, ¿qué enseña? La época de la siega, prácticamente, ¿no? En la época de la siega, básicamente en la última parte del sembrador,
Ajá. Pero nos está recordando, antes de concluir, nos está recordando que el reino de los cielos, el asunto del reino de los cielos en la tierra, finalmente va a tener dos finales, o tiene dos facetas, ¿no? Los que de veras reconocen el valor del reino de los cielos, y aquí los asemeja a peces buenos, y los que finalmente en la tierra, y aquí ya viene la asociación, en vez de trigo y cizaña, y en vez de ovejas y cabritos, y en vez de ¿qué? ¿Cuál otra hay otra asociación? Vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Bueno, hay otras asociaciones, ¿cuál más? Ahorita se me pasan. Bueno, está la de los peces buenos y los peces malos. Peces buenos y peces malos. ¿Cuáles son los peces buenos y cuáles son los peces malos? Okay. Cuando los israelitas lanzaban una red y jalaban y venían todos los peces, ajá, imagínense, viene un peje lagarto, ¿verdad? Y una piraña, y a lo mejor hay un cocodrilo se metió, no sé, y una lisa, un tiburón, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? Bagre, una sierra, ¿verdad? Unos camarones por ahí metidos, unas langostas, todos así. Una mantarraya. Sí, así, ya somos como de tocho morocho, dice aquí Mónica. Así es. Entonces, aquí ya viene una parábola que ya tiene que ver más bien con la separación de los peces. ¿Quiénes son los peces buenos? Bueno, cuando lanzaban ellos en la red y la jalaban, por supuesto que elegían entre los peces, ¿no? Y si había peces que no eran kosher, por supuesto que no se los iban a comer por el mandamiento, y por supuesto que no los iban a comerciar tampoco, a comercializar, pues los separaban. Por supuesto separaban los malos y los apartaban. Ajá. Y los buenos, por supuesto que los recolectaban, ¿no? Y veían cuáles eran los peces buenos, ¿no? Eso podríamos entender rápidamente. Por otro lado, pues podríamos pensar, a ver, quisiera un análisis, ¿verdad? ¿Cuál está, aunque sean con escamas, cuál está mejor que el otro? No sabemos si era eso. Más bien, podrían ellos calificar entre todos cuáles eran los buenos para poderlos consumir. Y Yeshua está diciendo que el reino de los cielos es así también. Es decir, ¿quién es el pescador? Yeshua, que lanza la red, ¿verdad? Que es el mensaje de la buena nueva para atraer a almas, pero no todos los que escuchan el mensaje e incluso se acercan son merecedores finalmente de ser recolectados, o van a ser merecedores, sino quienes, todos aquellos, por supuesto que, como lo hemos estudiado anteriormente, ¿qué dice Yeshua? Hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos. Y toda una serie de versos que vemos en el Brit Hadashah que están relacionadas a aquellos que oyen la palabra del Eterno, vuelven a Él, haciendo un cambio radical en su vida para dejar todos los sistemas, llámese religioso, filosófico, materialista, capitalista, ambicioso, etcétera, etcétera, que no van en cuanto a la voluntad del Padre, y ser transformados para ser ahora del Padre, ¿verdad? Esos son los peces buenos, son los peces kasher, son los peces kasher o kosher, y que son buenos, que es igual a el trigo, el buen trigo, que es igual a las ovejas, que es igual a las vírgenes sensatas o prudentes, que es igual a los hijos de luz o los hijos del Altísimo, ¿no? La obediencia. Y dice, los sacan a la playa, se sientan, recogen los peces buenos en canastas.
pero echan fuera los peces malos. Así será el fin. ¿Cómo vienen sus Biblias? Marcos 13:49. Así será el fin de... Algunas Biblias dicen el fin del mundo. ¿Ok? El fin del mundo. Pero otras dicen el fin del siglo. El fin del siglo. Ajá. El fin de la edad. En hebreo la palabra ion tiene que ver con edad. En griego. En hebreo es olam, que es edad. Ajá. Y que por supuesto que Yeshua está hablando que este tiempo era a partir desde que Él comenzara a hablar la buena palabra, el buen mensaje, que es el reino de los cielos, y Él se iba a ausentar. Ya está echada la red, ya es lanzada la semilla, ya es lanzada la voz del pastor para empezar las ovejas. Es lo mismo, es decir, todos estos 2000 años, básicamente, es todo este proceso de siembra, todo este proceso de que la red está siendo jalada, todo este proceso de que las ovejas vienen escuchando la voz del pastor, todo es el proceso de que el trigo está creciendo y está dando la buena semilla. Todo esos 2000 años. Otra vez, Yeshua deja en claro, totalmente claro, que el reino de los cielos comenzó desde que Él vino y está en acción desde que Él vino y no es para el futuro. Definitivamente que Yeshua jamás en las parábolas está diciendo que es algo para el futuro. Más bien cuando Él regrese se va a completar, ¿no? Y dice, entonces, como dice de sus versiones, la edad, el fin de la era, el fin del olam, será el fin, dice en la versión de Sara, será el fin, dice por acá. En la Peshita, fin del mundo también, la Biblia de Jerusalén también. Pero, aunque va a haber un final de esta tierra, Yeshua está hablando del fin de la edad, y es cuando Él regrese. Y otra vez, ¿qué dice? Los malachim saldrán, y ¿qué dice? Sacarán los malos de entre los justos. Y aquí ya se refiere a las personas, ¿verdad? ¿Cómo vienen sus palabras, en sus versiones, las palabras malo y justo? ¿Cómo vienen sus versiones? Malo y justo. ¿Viene una diferencia? Déjenme saber si viene una diferencia. Malvados, ahí dice. Malvados y justos. Ok, déjenme ver aquí. A ver, aquí nadie ha dicho nada. La versión de Guadalupe Sánchez, malos y justos. Okay. Bueno, ¿qué es lo que entendemos en castellano sobre eso? ¿Y qué es lo que podría estar diciendo Yeshua sobre esa expresión cuando habla? En hebreo, para referirse a alguien malo, es alguien, la palabra es Ra, por cierto, de la deidad egipcia esta, ¿no? En hebreo es la palabra Ra, o Rasha. Rasha en hebreo es alguien que es malo, maligno. Rasha. Los Rashim son los malignos. Fíjense que cuando estudiamos los Salmos, vimos la palabra Rashim o Rasha en muchas ocasiones. Y no necesariamente se está refiriendo solamente a la gente perversa, mala. No necesariamente se está refiriendo a la gente perversa, sin Torah, sin Mesías, delincuente, asesina, drogadicta, etcétera, etcétera, traficantes. No está hablando de eso. No necesariamente, sí son ellos. Pero si ustedes recuerdan cuando estudiamos los Salmos, dentro del contexto de muchos salmos, los autores están incluso hablando dentro de la congregación de Israel que hay tzadikim y hay rashim, que hay justos y hay malignos. ¿Y a quiénes se refería el autor de los salmos cuando dice
los perversos, los malignos. Los que no obedecían. Por ejemplo, cuando David escribía y hablaba de sus enemigos, que me persiguen y que son malignos. Los que se rebelaban a la palabra de Dios. ¿Ok? Y en una ocasión habló de alguien específico sobre un malo. ¿Quién es? ¿Quién era ese malo que perseguía a David? Saúl mismo. Un día, así es, un día en un salmo, sí, un día en un salmo hace alusión a aquellos que lo persiguen, a los malos que lo querían asesinar, que sin causa, que sin causa querían acabar con su vida. Líbrame de los malignos. Y usa la misma palabra, Rashim. Yo no sé si se la pensaron cuando le llamaron a este famoso rabino Rashi, ¿verdad? Es un acróstico, pero Rashi es como decir mi maligno. Es una insinuación. Rashi. Bueno, David, por ejemplo, hacía mucha alusión a los malos, pero se refería casi siempre a los que eran de la congregación de Israel, que se habían rebelado contra el Eterno y a la voluntad del Eterno y querían destruirlo a él. Es decir, hay gente que conoce la Biblia o que dice que conoce la Biblia y que cree que está en la voluntad del Eterno, pero no, está al contrario de la voluntad del Eterno, pero se convierte en un enemigo y un rasha. Entonces, y a lo que voy es esto, ¿qué intención sería del Mashiach lanzar su red sobre los incrédulos para al final sacarlos de la red? Es decir, cuando lanza la red, igual cuando siembra, igual cuando viene, por ejemplo, cuando habla de ovejas y cabritos, ¿cierto? Es un rebaño, son kosher los dos, ¿cierto? El cabrito es kosher. Yo no sé qué va a hacer Joel. El cabrito es kosher, ¿cierto? ¿Por qué habrías de despreciar un cabrito al pastor allá de Monterrey? Por cierto, muy delicioso, gracias a mi hermano Ordaz que nos invitó cuando estamos en Monterrey. Aprovecho, delicioso el cabrito al pastor allá en Monterrey. Pero no lo despreciamos porque es kosher. Pero ¿por qué en la parábola dice que el pastor toma a ovejas y cabritos y los separa, y los cabritos son los rebeldes? Tiene una característica especial el cabrito, diferente a la oveja. Sí, es más rebelde, ¿no? Pero lo que voy es de que ¿por qué no hay en el redil ovejas y lobos? O ovejas y leones, ¿no? Ovejas y chacales o hienas. Las hienas, todos los cuadrúpedos de garras que son impuros, los está metiendo o los está dejando excluidos totalmente ya, fuera, ¿no? Animales del campo. Pero, cuando habla de las parábolas, y en este caso en esta parábola, habla de peces, y los cabritos y las ovejas tienen una diferencia. Entonces en los peces, en general, cuando hablamos de los creyentes, por eso Yeshua dice también que va a haber una separación. Por ejemplo, las vírgenes, las 10 vírgenes estaban las 10 juntas, eran parte de un propósito. Pero cuando viene la separación, ¿por qué viene la separación? Por la insensatez, ¿no? Y por la negligencia que tuvieron y el olvido y la desobediencia, y entonces se quedaron fuera. Es decir, a lo que voy finalmente es de que la red es lanzada y venimos en la red todos los que confesamos al Mesías. Y aquí yo quisiera decir y entender que es todos aquellos que suelen creer en un Mesías, ¿no? O que suelen estar bajo la cobertura de un líder o de una religión o de prácticas o de ceremonias o lo que sea, pero que al final Yeshua con los malajim va a ver quién es, a quién es el pez bueno y quién es el malo.
esta exhortación que hace Yeshua para nosotros aquí nos está diciendo que una cosa es que pensemos o presumamos decir somos de Él o somos del rebaño de Él, ¿okay? Porque hay quien dice que está en el rebaño, o hay otra parábola de los invitados, ¿se acuerdan? Hay quienes dicen que estaba ahí y tenía vestido de invitado, ¿no? No, dice tú qué haces aquí, pero no tienes vestido de invitado, ¿no? Y dice que se queda mudo. Es decir, esta parábola nos ayuda a reflexionar que no por el hecho de que creamos que ya estamos dentro de, quiere decir que seamos peces buenos, sino que no solamente es que estemos en la red, sino que demostremos que dentro de la red podamos expresar que somos peces realmente buenos, ¿no? Y aquí es donde voy. ¿Qué es un rasha y qué es un sadik? Dentro de la congregación, fíjense, o dentro de aquellos que se dicen que están en la congregación. Y bueno, no quiero hablar de personas o de lugares o instituciones, simplemente lo que ya sabemos todos, nosotros, o al menos comenzando por mí mismo, a lo mejor en algún momento podría presumir que ya era del Mesías, pero la verdad es de que estaba en contra de la voluntad del Padre, y estaba transgrediendo mandamientos, estaba transgrediendo muchas cosas, y aunque yo presumía que ya era de Él, y estaba muy equivocado porque realmente yo era de un sistema religioso, ¿no? Finalmente sirviendo a un sistema mundial que se llama religión católica, ¿no? Aunque hubiera estado en una denominación cristiana, finalmente seguía todo un activismo religioso. Y en realidad lo que yo puedo ver hasta el día de hoy es de que yo era un pez, pero era un pez no kosher, con sierra, ¿ah? sin escamas, con una sierra así grandota, a lo mejor mochando mandamientos, no sé, de esos que dan toques a lo mejor, una anguila son las que dan toques, o de esos, ¿cómo se llaman? Que son venenosos, las medusas y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo creo que la misma palabra y la palabra del Mesías nos ha enseñado a que ser peces buenos, y aquí entra la otra parte, que es un sadik, y aquí va el reto. Otra vez, ¿qué es un sadik en el contexto hebreo? Sedek, no, ya me voy. ¿Qué es un sadik? ¿Qué es un sedek? Cumplir la justicia del Eterno. Sí. Si justicia no fuera mayor, ok, si justicia no fuese mayor que los fariseos, ya hablamos también de eso. La palabra tzedek, que tiene que ver con justicia, tiene que ver con equidad, sí, tiene que ver con integridad, dijeron por acá Mónica, integridad, tiene que ver con coherencia, tiene que ver con, pues integridad yo creo que lo dice todo, ¿no? Integridad habla de coherencia. ¿Integridad de qué o a qué? Pues yo creo que la escritura es muy sencilla, es muy fácil de esto, ¿no? Aunque en muchos lugares también suelen usar la palabra justicia o ser justos, como por ejemplo Martín Lutero, ¿no? El justo por la fe vivirá, haciendo uso de la profecía, ¿no? Y ya desde ahí creen que la gracia lo es todo. Pero eso no es ser justos. Cuando habla la Torah de un sádic, el justo por la fe vivirá, el sádic por la fe vivirá, lo que está diciendo que es, el sádic va a vivir porque su justicia, que es su integridad, su coherencia, está hablando de que vive apegado al Creador, sumiso al Creador. Es decir, si dice creer en el Creador, ahora sí que como dice Yeshua sobre aquellos que presumían ser descendientes de Abraham, ¿no? Si dice que son hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham deberías hacer. Si nosotros decimos que somos hijos de Elohim, entonces las obras del Padre que quiere que hagamos, que es la obediencia, entonces deberíamos estar practicando. Yeshua aquí ya nos confronta a pensar que no es el hecho de que estemos en la red, que hayamos sido pescados, sino que más bien seamos de los peces buenos practicando la justicia. La justicia no es otra cosa que dejar otra vez nuestra vida vana del sistema o de los sistemas y regresar a conocer al Padre a través de su emisario, por supuesto, de su Hijo Yeshua,
conocer la Torah y vivir la Torah, ¿no? Eso es lo que es ser un tzadik. Justo, íntegro quiere decir cumplir. Y bueno, también ya hemos hablado de que no nada más es viene Shabbat y voy a cumplirlo ya, ¿no? Sino más bien vivirlo, ¿no? Y no eso solamente, y sabemos que hay muchos más mandamientos que no tienen que ver solamente con observancia de los días, sino que tiene que ver con misericordia y justicia, ¿no? Amor al prójimo, ética, moral, educación. Eso es ser justo. Ser justo es vivir una vida que el Eterno apruebe por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? Es como un asalariado. ¿Qué es recibir un salario justo? Y es para ambos, ¿no? Tanto para el patrón como para el que trabaja. Cuando el obrero termina su jornal semanal, quincenal o mensual y recibe su salario, y él dice, me he esforzado tanto, y recibe, esto es justo. Bueno, lamentablemente el mundo no es así, ¿verdad? Dicen, esto es injusto, ¿verdad? Pero lo justo sería que el que recibe el salario dijera, esto es lo que me he ganado por mi esfuerzo. Y el patrón dijera, te mereces esto por tu buen trabajo, ¿no? Eso es justicia. Hasta un bono, ¿verdad? Eso es justicia. Que el Padre diga que nuestra vida es coherente con lo que Él pide. Eso es justicia. Y justicia de parte nuestra es que nuestra vida para Él sea completa como Él la pide. De otra manera no es justicia, ¿verdad? Porque si decimos que somos de Él, pero vivimos nuestra vida como nosotros querramos, eso no es justicia. Entonces, no es solamente que estemos en la red para creer que ya estamos dentro de Él, sino demostrar que somos peces buenos, ¿no? Porque al final dice, así será el fin de la edad, los malajim saldrán y sacarán a los malos, a los malos de entre los justos, a los rashim los va a sacar, inicuos. Y ahora, la palabra en griego que usan para inicuo o para maligno, ¿cuál es? Dijimos, en griego, anomos. Así es, 458, si no me recuerdo el griego, o 5, creo que 558 por ahí. En griego es anomía, anomo. En la palabra que viene en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco, aparte de mí, hacedores de maldad. Ahí está, anomía, que tiene que ver sin Torah, sin instrucción, ¿no? Y muchos hoy día pueden presumir estar en la red del Mesías, pero lamentablemente su condición de iniquidad, de decir que no viven bajo la Torah, que la Torah ya está caducada, que ya no sirve para nada, que es pasado, que todo eso, que no hay necesidad, lamentablemente están posicionándose en lugar de los peces Rashim, ¿verdad? Que es los malignos, que habla de la injusticia, habla de la iniquidad, de la transgresión. Sí. ¿En qué casos una persona que no guarda la Torah puede llegar a ser salvo como un gentil? Ok. Por ejemplo, un pastor puede llegar, ya tiene más conocimiento, una persona que no llega a ser pastor puede, ¿cuáles son los parámetros para tu punto de vista? Ok, pregunta aquí Beniel, ¿en qué casos una persona que no guarda Torah y está dentro de un sistema religioso pudiese llegar a ser un pez bueno, ¿okay? un aprobado? ¿En qué casos? A ver, vamos a preguntarle aquí a todos. Pregunta Beniel. Pues cuando recibe el mandamiento, ¿verdad? De que sea realmente lo que estamos conociendo, yo pienso que puede cambiar su pensamiento y su manera de cómo estaba antes, es decir, esto yo lo sabía, pero no lo era. Pero cuando una persona pero no es el caso. Cuando nos lo dicen y no está abolido, puede llegar a ser. Bueno, cuando ya tiene conocimiento. Sí, es que yo iba a eso. A ver. Porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero ¿acaso lo entendemos y lo llevamos a cabo? Ajá. Porque siempre veo y digo, caray, eso no lo había entendido así. Sí. Y entonces cuando llegas a comprender lo que estás conociendo,
Dices, es cuando empieza a cambiar tu vida verdaderamente. Sí. Entonces, realmente que el entendimiento llegue a ti para que tú lo pongas en práctica. Claro. Porque puedes tener mucho conocimiento, pero poco entendimiento. Sí. Pero ahí dices, pues ¿cómo? O sea, por mucho que sepas, Pero si por una mucho que seas persona, letrado. pero una persona que no guarda Torah, pero que está dentro de un sistema religioso. Ok, pero no guarda porque no quiere o porque no sabe. Realmente El que no la guarda, pero por ejemplo, un pastor que sabe de Shabbat, pero aún así abole la Torah, puede llegar a ser... Bueno, ahí está hablando de un caso específico. Sí, por supuesto que no, es reprobado. Sí, porque acuérdense que, por ejemplo, ayer hablamos de que Teshuvah de entrada no es arrepentirse, ¿verdad? Sino que es volver. Y volver tiene un proceso que nos va a llevar de regreso totalmente al Padre. Sí, pero comienza con entender que tenemos que dejar posiciones, lugares, religiones, filosofías, dogmas, tradiciones, todo eso, ¿no? Entonces, si tú hablas de una persona X, líder, que ya conoce la Torah o que ya sabe este tipo de cosas, ¿no? Mandamientos, ¿no? Por decirlo. Que le han hablado, le han dicho y aún así dice no, eso ya es necedad, eso ya es... eso ya es Puede ser que sí, por ejemplo, otra persona que no conozca el sistema religioso, que no conoce. Bueno, ahora, alguien que no conoce totalmente, por ejemplo, aquí ponen un indígena, aquí pone alguien, un indígena, ¿ok? Alguien que está apartado de la civilización, que está apartado de... ¿no? Un día hablé de eso. Hay un documental en internet que vi, incluso lo recomendé hace un tiempo, de un francés que hizo una expedición a no sé qué lugar de África, totalmente abandonado, perdido. Ahí no conocían absolutamente nada de civilización. Es más, solamente por tradición conocían de un hombre blanco, o sea, del hombre civilizado, pero porque los antepasados le habían hablado de un hombre blanco. Entonces resulta que esta tribu, cuando llega este reportero, creo que era un reportero X, la persona que sea, y tiene el primer contacto con ellos, pues obviamente el que está haciendo la filmación dice, hay una tribu que queremos conocerla, vamos a interactuar, vamos a ver qué onda, ¿no? Viven así perdidísimos, ¿no? Y ellos se dan cuenta y se atemorizan. Y entonces huyen, entonces empieza a ver como un contacto así de cerca, empieza así, y hasta que finalmente se logran tocar, ¿no? Los indígenas así como que lo tocan y dicen, ay, tú eres el que nos habló antes, el hombre blanco, ¿no? Así como que el hombre civilizado, o yo qué sé, ¿no? Bueno, lo que voy es de que cuando los civilizados llegan a conocer a los incivilizados, entre comillas, fíjense que lo primero que notan es de que tenían ellos un ritual, un culto a una deidad. ¿Okay? Ahí están, indígenas, totalmente aborígenes, fuera de la civilización, que como quiera, y solamente tenían unos trapos ahí, no tenían, y pintados por todos, pintarrojeados por todos lados, pero lo que les caracterizaba es que tenían una deidad. Quién sabe cuál sería, pero hacían cualquier cantidad de rituales, y a lo que vamos es de que lo primero que el hombre expresa en su vida es la búsqueda de un ser espiritual. Aquí la pregunta es si lo busca de corazón, si lo busca verdaderamente y busca al Creador, lo encuentra. Pero si no busca sino más que seguir lo que ya les enseñaron antes, pues van a traer su mismo ídolo y van a seguir eso. ¿Qué es a lo que iba? Es a que finalmente háblese desde el aborigen indígena que no ha conocido la civilización y que ni siquiera tiene a lo mejor una forma de escritura, puede llegar a encontrar al Eterno, simplemente como Abraham, que vivía en medio de religiones y de todo, y él dijo, no, tiene que haber un creador, y ahí se le manifestó. Como el civilizado que tiene una carrera, ¿verdad? Y que va y que conoce la Biblia y todo, y obviamente pues más fácil puede decir, hay un creador. Ajá. Pero tanto el incivilizado como el más civilizado finalmente pueden decir no hay creador. Y yo adoro un palo o yo creo el Big Bang. Por ejemplo, ¿no? Que es el caso de los más letrados, supuestamente. Ahí está hoy día el con el IQ más alto a nivel mundial, ¿cómo se llama? Hawkins, el astrofísico,
que podemos decir, wow, este hombre piensa mucho, sabe mucho, pero ¿qué le sirve si no cree en el Creador? Entonces, a lo que voy yo es de que, más bien, yo creo que el Eterno al final de todas las cosas, a todos nos va a decir, sea por muy poco o por muy mucho, supimos que hay un Creador. Pero va a depender de que si le buscamos a Él o no le buscamos a Él, y nos quedamos con un palo o con un rito, es de que se nos va a juzgar. ¿En qué casos un cristiano puede ser salvo? ¿En qué casos? Ya sabe que es eterno. Es un solo caso, escuchar el mensaje de Teshuvah como debe de ser, o sea, no religioso, sino volver al Padre en obediencia para creer en el Mesías y esperar en el Mesías. O sea, es un solo caso. Un cristiano como nosotros, ¿no? Que somos cristianos, pero cuando vimos la verdad, cambió nuestro pensamiento. Sí, porque así podemos hablar de un católico, ¿no? Por ejemplo, hay muy buenos católicos, así insignes, ¿no? Y hasta dadivosos, filantrópicos, que dicen, yo no le hago daño a nadie, yo me porto muy bien y todo, y aquí y allá, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen ahí a su imagen y pueden ser muy fieles a la misa y todo eso, y ya eso, ¿qué te está diciendo? Bueno, todo su buen ser en realidad es porque tiene una devoción, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos, más bien, ¿en qué casos no se puede llegar? Y hay muchos casos, ¿no? Que es finalmente la falta, como dice Mónica, la falta del verdadero entendimiento del Creador, ¿no? Porque hay quienes conocen ciertamente toda la Biblia, pero no han entendido bien el mensaje de redención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí están todos los peces en la misma red. Estamos siendo todos jalados en la misma red. El asunto es al final cómo se van a separar unos de otros, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sí podría, en mi punto de vista, tener la seguridad de que si yo me hubiera quedado como religioso, por ejemplo, en un sistema activista, metido, haciendo, la voluntad de los hombres, yo hubiera sido al final reprobado, ¿no? Porque pues, yo me vi a mí mismo sirviendo solamente a los hombres, al activismo de los hombres, en un tiempo, ¿no? Pero el Eterno me hizo ver, y los que han escuchado mi testimonio ya supieron cómo, en dónde estaba metido. Fíjense, y eso que me pasó en el río, curiosamente en el agua, estaba yo como un pez así revoloteando, ¿no? En medio de agua turbia. Pero eso no quiere decir que estaba seguro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Que me enseña que yo estaba en agua turbia, contaminada, con tierra, y me saca a... Y básicamente todos los que están en una religión están en esa posición, ¿no? Pues la Escritura nos dice eso, ya lo vimos la semana pasada cuando Yeshua... Ahora, cuando hablamos de religiones, de denominaciones, de grupos y todo esto, la semana pasada hablamos de que Yeshua, cuando hace una insinuación de los fariseos, que era una secta judía del primer siglo, esta nos pone como ejemplo las que pueden ser hoy día lo mismo, ¿ok? A lo mejor sin túnicas, a lo mejor sin sinagoga, pero finalmente es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen líderes humanos, tienen estructuras, ritos, dogmas, interpretaciones, calendarios, días, etcétera. Todo es fariseísmo. Así que, y es por eso que en el caso de la palabra cristiano, a mí regularmente cuando me llegan a preguntar eso, bueno, es que entonces, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Me dicen. ¿Verdad? Y yo quisiera decirles sí, en el sentido de el concepto griego que a lo mejor pudiera anclar con un verdadero creyente en Yeshua del primer siglo. Pero lamentablemente tengo que decir no, porque hoy día ser cristiano... Cristiano como una religión, no Cristo como la palabra griega que es Mesías. O sea, sí. No es así como ellos lo pudieran entender, ¿no? Claro. En la amplia extensión de la palabra seguidor del Mesías, lo que ellos entienden cristiano, yo puedo decir sí.
Pero si yo les digo que es ser seguidor del Mesías, no, eso no es ser cristiano. ¿Me entiendes? Entonces aquí lamentablemente pues el término ya, por un lado, ni garantiza nada, y por otro lado se ha convertido, es como el cristiano ve al católico, ¿no? Si a un cristiano le pregunto a otro cristiano, oye, ¿qué piensa? ¿El católico es salvo? ¿Qué él va a decir el cristiano? No, pues no. Si a mí me preguntan, ¿no, cristiano es salvo? Y yo por ver que es igual de católico, digo, pues no, o sea, es mi parámetro, ¿no? Porque incluso en la película dice, según la escritura. Pueblo mío. Ahí vamos. Y por supuesto, hay muchos más textos, exactamente, en donde en Apocalipsis, en este caso, todos los peces que vienen en la red siguen metidos en un sistema babilónico. O bueno, muchos de los peces. ¿Y qué dicen? Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis parte de sus abominaciones, sus pecados, ¿no? Entonces, por eso les digo, estar en la red no quiere decir que ya somos del Mesías, porque podemos venir en la red, pero plagados o de Roma, o por otro lado, del Talmud, ¿no? O de cualquier otra filosofía, llámese como se llame, ¿no? Llámese como se llame. Entonces, todos venimos en la red. Al final es demostrar nuestra integridad real con el Mesías hacia el Padre, ¿no? Y de ahí en más, hemos hablado, por ejemplo, porque hay gente que me dice, y sí, por ejemplo, hay casos, en el caso, por ejemplo, de los que presumen perfecta observancia en la Torah, ¿no? No, yo hago esto, así, Shabbat y todo, y el Mesías a lo mejor, y todo esto, pero por otro lado, ¿de qué serviría tanta observancia o incluso extra observancia como llevar a cabo más mandamientos si no son los que el Padre ha pedido, ¿no? O el otro caso, ¿no? ¿De qué sirve decir ser fiel y ser obediente si la esperanza es terrenal, por ejemplo, ¿no? Ese sería otro punto, ¿no? Sí. Otro punto que hemos hablado, que es el que está de moda, ¿no? A mí, ¿de qué me serviría declarar fidelidad a Yeshua y a la Torah, pero a la vez no creer en lo que Yeshua dijo que va a hacer cuando Él regrese, sino creer en lo que el sionismo dice, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es mi esperanza? Pues mi esperanza es el sionismo. Entonces, entonces igual va a ser lo mismo. Voy a estar confundido, ¿no? Y en el día de la hora, a la venida del Mesías, ahí yo voy a quedar totalmente desesperanzado, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay muchas cosas que el día de hoy el creyente estamos rodeados, por supuesto, comenzando con la diferencia entre arrepentimiento y teshuvah, y terminando con pues la esperanza, ¿no? La esperanza que tenemos en Mashiach. Y bueno, hay muchos más textos, por supuesto, que nos enseñan también a poder ir determinando lo que Yeshua nos enseña respecto a la justicia, que estamos hablando ahorita de esto. Ya se restableció la comunicación, ya, perfecto, continuamos. Entonces, bueno, estamos hablando preguntaba Beniel, ¿verdad? Y es que son tantas cosas y no las podíamos ahorita resumir. De hecho, por eso el estudio de los evangelios, así a detalle, nos empieza a mostrar una nueva realidad del creyente, ¿no? No es suficiente decir soy cristiano, no es suficiente decir soy mesiánico, o no es suficiente decir ya guardo la Torá, o no es suficiente incluso decir yo guardo Torá y yo creo en Yeshua, porque hay quienes hacen eso pero tienen una esperanza diferente. Entonces hay muchos casos, definitivamente yo creo que nada mejor que la escritura, el mensaje de la Torá y el mensaje de Yeshua tal cual, incluida la esperanza cuando Él regrese, nos puede ayudar a permanecer de pie, porque ciertamente yo creo que esta va a ser la prueba final, ¿no? Hay quienes se inclinan a pensar que incluso la gente afuera, aunque no profese nada y no haga nada y no cumpla ninguna fiesta ni nada, pero con que sean buenos, hay gente que sí cree que van a ser salvos. Bueno, eso yo no lo puedo asegurar, ¿verdad? Puede ser una creencia, pero en la escritura no hay absolutamente nada que diga eso. Realmente no hay nada. Siempre lo conecta al Mesías,
que es el medio, es el camino, la verdad y la vida, y a la obediencia al Padre, como Yeshua también lo dijo, ¿no? Más dichoso es el que ¿cómo dice? El que guarda los mandamientos del Padre, ¿no? Entonces, vemos una gran cantidad de textos que nos dicen que la vida del creyente sí es una vida con parámetros específicos. Por eso también Yeshua habla de la permanencia, habla de la obediencia, habla de la fidelidad, y en Apocalipsis vemos que los parámetros nos van a ¿cómo se dice? Los parámetros de la Escritura nos van a ayudar a permanecer, a que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que no sea borrado. Ajá. De hecho, así dice, el que persevere hasta el fin, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice persevere, entonces ahí están los parámetros que hay que seguir, ¿no? Y bueno, obviamente para más amplitud de esto está a detalle todo el mensaje de la buena nueva, ¿no? Bueno, por ejemplo, los Rivera aquí cita 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado, por ejemplo, infringe la Torá, y ahí haces infractor de todo, ¿no? Por eso es un claro ejemplo, ¿no? de la transgresión, etcétera. Por eso mucha gente se rehúsa finalmente a creer en la Biblia, porque dice, no, eso es religión, ellos creen. Dice, yo mejor me porto bien, yo no le hago daño a nadie y estoy bien con Diosito, dicen así. Mucha gente así dice. Pero bueno, ya eso lo va a juzgar el Eterno, ¿no? Por ahora, lo que sí nos compete a nosotros es lo que vamos aprendiendo para irlo haciendo. Incluso me ha tocado gente más loca todavía, que cree, por ejemplo, que cuidando perros, porque un perro te cruza un río. Bueno, esas cosas raras ya las hemos visto también, ¿no? Todavía peor de locura. Sí, que el perro lo va a cruzar el río. Hay un dicho que, no sé, en los pueblos, cosas esas raras. Puede que el río Bravo, pero... El río Bravo. Pero nada más. Bueno, etcétera. Ahí está Apocalipsis 22:14, por ejemplo, dichosos los que guardan sus ropas, lavan sus ropas o guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas. Así es, son los parámetros que nos dice la Escritura. Y agregando a esto lo que estudiamos ayer en Shabbat, cuando entendemos que hay un origen de la caída, ¿verdad?, de toda la humanidad. Aquí no estamos hablando de que yo me porto bien y ya no. Es decir, cualquiera que si yo me porto bien y no le hago daño a nadie, es como mucha presunción, ¿ok? Ahora sí que por obras, pero la Escritura dice no es por obras. Entonces, pero aquí el punto es, cuando toda la humanidad conoce que hay un principio y qué pasó ahí, entonces va a entender qué es hacer teshuvá y es a dónde hay que volver. No se trata nada más, me porto bien, o no digo ninguna grosería o mala palabra, o voy a misa todos los domingos, o voy a la iglesia, o soy fiel en mi diezmo, no se trata de eso. Aquí el punto es conocer el origen de la caída para saber a dónde tenemos que regresar. Y ahí ya creo que se acaban todos, por ejemplo, los planteamientos, ¿no? Que algunos, ¿no? Oye, es que, bueno, yo no puedo guardar esos, pero a lo mejor soy bueno, ¿no? O ayudo a los pobres, ¿no? O yo nunca he matado, no he robado, pero tienen que ser por ejemplo, ¿no? De listas, de otro tipo de transgresiones, ¿no? Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho así, pero hay otras transgresiones, ¿no? O muchos religiosos que dicen que por tener, por ejemplo, orfanatos, ¿no? O lugares de esos, ¿cómo se llaman? Asilos de ancianos y esos, ya creen que van a recibir la corona de la vida, ¿no? Esas son otras cosas, ¿no? Para nada, por supuesto, no tiene que ver eso. Eso más bien es un fruto de la obediencia, ¿no? La justicia. Ajá. Bueno, vamos a la siguiente parte, Mateo entonces 13, sigue diciendo, al final, los peces, los malos serán, ahora dice, y los arrojarán al horno de fuego. Yeshua hace alusión al horno de fuego, a la Gehenna en griego, o al valle de los hijos de Geinón, que es la destrucción. Fíjense, cuando acabe este Olam,
cuando acabe esta edad, Yeshua regrese y envíe a sus malajim a tomar el trigo, o a las ovejas, o a los buenos peces, o las 5 vírgenes sensatas puedan entrar también en la boda, ¿qué va a pasar con los que no? ¿Qué va a pasar con los que no? Aquí en la parábola dice, van a ser lanzados al horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué es ser lanzados al horno de fuego? Ajá, la destrucción final, ¿verdad? Hemos visto que Yeshua hace alusión a un día del castigo, en donde va a ser lanzado el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el sistema político mundial, por decirlo, el falso profeta, que es la cabeza de las religiones mundiales, y finalmente a toda la gente dice que hace iniquidad, también es otra palabra, ¿no? ¿Qué es iniquidad? Transgresión a la Torah, otra vez, transgresión a lo que desde el principio existió. Por eso les digo, es importante conocer el principio. Ayer hablamos de esa parte elemental, importante, y la semana pasada también. ¿Cuál? Cuando el hombre cambia la voluntad del Creador por la voluntad de ¿quién? De Satanás, primeramente. Entonces, fíjense, independientemente de que si la religión, que si ser cristiano, que si guardar Torah, que si esto, que el otro, que todas esas cosas, yo creo que todo se concreta justamente a eso. Si vamos a hacer teshuvá, hagamos teshuvá para poder alcanzar el estatus primario de Adán, ¿no? Que era en obediencia. Porque cuando desobedece, se sale de la obediencia del Padre y va a hacer la voluntad de Satanás. Entonces hay que revertir eso. Eso sí es lo que nos va a mostrar la verdadera teshuvá, y eso tiene que ver con obediencia de Él. O sea, básicamente es obedecerle a Él. ¿Qué pasa? Por ejemplo, eso es algo muy común. Mi papá, cuando estaba en el ejército, nos contó, y él estuvo en la década de los 60, o sea, en aquella época el ejército era una cosa horrible. Él decía que cuando entraban los nuevos estudiantes, que eran los cabos, ¿verdad?, los de más bajo rango, pues eran los insultados por todos. O sea, los de más alto rango, incluso ya los que ya eran oficiales, pues los querían humillar, los querían humillar. Y los querían que les limpiaran los zapatos o las botas y todas esas cosas y cosas peores, ¿no? Y ¿qué es lo que vemos aquí? Que la gente cree que someterse al Creador es verse como en ese estatus, humillación, así como que yo, ¿por qué voy a humillar, no, a hacer esto o hacer lo otro, no? Como que ellos dicen, no, yo puedo servir a Dios, dice la gente, haciendo esto o dejando de hacer lo otro. Ajá. Pero no, el Padre no habla de esa humillación, y tampoco habla de que nosotros vamos a hacerlo como nosotros queramos, o más bien como Satanás ha enseñado, ¿no? A través de religiones, de ritos, de dogmas, de lo que sea, ¿no? Entonces, regresar al Padre es realmente someterse al Creador, no es humillarse para ser un pisoteado, sino más bien reconocer la posición nuestra delante de nuestro Creador y regresar a la obediencia. Es decir, obedecer no es una posición humillante. Al contrario, obedecer, al menos para mí, es una posición de gozo, de alegría, ¿no? De satisfacción, de contentamiento. Entonces, pongo este ejemplo porque mucha gente cree que es humillante decir que tengo que obedecer al Creador, ¿no? Y lo hacen como Caín, a su forma, ¿no? Pero bueno, el punto pues es de que esta parte del ser humano, que espero que, y comenzando conmigo mismo, haya sido erradicada en nuestra vida, que es el orgullo, como ya lo hemos hablado también antes. Porque de otra forma, entonces vamos a demostrar iniquidad, y el fin, dice aquí Mashiach, va a ser destrucción eterna, ¿no? El horno de fuego. ¿Qué es el horno de fuego? ¿O qué es la Gehenna o el valle de los hijos de Geinón? Bueno, no es el infierno cristiano, ya saben, también nos metemos en un problema porque en las traducciones griegas agregaron después el infernos, que eso es del panteón griego, que es el lugar de tormento de los demonios,
esa es otra cosa, el abismo, y se suele confundir, y luego hay mucha gente que testimonio del infierno, que fue al infierno 3 días y que no sé qué, que habló con Jesús allá abajo, y todas esas cosas que parecen de fruto de mucha psicosis y mucha paranoia en movimientos carismáticos. Ahora déjenme decirles que en la semana también estuve viendo algunas publicaciones de un muchachito judío que murió, o no sé qué, mi esposa me contó, no sé si murió y resucitó, y que trajo un mensaje que del Mesías, que no sé qué, cosas así, cosas de esas raras. Y bueno, déjenme decirles que ahora, y algunos ya, ay, pues como es judío y como sabe hebreo y como se le reveló el Mesías, entonces ese sí va a tener una revelación verdadera, ¿no? Y ahí están todos ahí, ay, a ver qué le dijo, ¿no? ¿Ah? Y ahí va a salir su Mesías, a lo mejor un engaño, ¿no? Una película cristiana también que habla de lo mismo, de un niño. Bueno, yo he escuchado de hindúes, de árabes, de cristianos, de católicos, de mesiánicos, de judíos, de nuevaeristas, que tienen experiencias místicas o de sueños, y que aunque los pasen al, ¿cómo se llama?, detector de mentiras, y digan, no, pues no está mintiendo, es real, ¿eso quiere decir que sea real lo que vio? Por supuesto que no, menos si no coincide con la escritura, ¿no? Entonces puede ser el mejor cristiano o el mejor judío o el mejor mesiánico o el mejor gnóstico o el mejor iluminado, de lo que sea, pero no quiere decir que como que tuvo un sueño real o ¿cómo se llama?, lúcido, quiere decir que es una revelación. ¿Qué tal si es un engaño, Satanás? ¿Ah? Entonces, aunque me digan que fue al infierno y habló con Jesús allá abajo y los demonios no sé qué, o aunque me digan que es judío, aunque... la verdad es de que, digo, y no es por otra cosa, pero bueno, dímelo con la escritura. Dímelo con la escritura, porque ¿qué dijo Yeshua al respecto? No temáis al que mata el cuerpo, más el alma No, que cuando se mueren, ¿También? ¿Ah? cuando se mueren nadie puede. No, él dice, por ejemplo, a la Torá y a los profetas tienen. Cuando un día alguien le dice, ¿verdad? A él, vayan y oigan. Así de sencillo. O si no, ¿a quién? Pues aquel que estuvo muerto y resucitó, que es el Mesías. Hay dos formas, ¿no? De ahí en más, yo creo que todo es paranoia. Lo siento, yo digo, no puedo decir, yo no puedo confirmar de alguien que, aunque se diga ser judío, que ha tenido una visión, que habló con el Mesías y que esas cosas. Con la muerte de Lázaro, ¿cómo va a ir a hablar con Mesías? Sí, igual, ¿no? Al rato van a salir que ya el Mesías es alguien que él dijo, y qué tal si esto es un teatro, ¿no? Hoy día, lamentablemente, y no podemos confiar en toda la gente, ¿por qué? Porque también ya sabemos que hay tecnología de punta que meten en la mente de la gente, ¿verdad? Y les fabrican sueños. Imagínense nada más. Entonces, la verdad es de que cómo vamos a confiar en algo que creen que porque murió y resucitó y fue al infierno o vio al Mesías o cosas así, así a primera instancia, ¿no? Hay que corroborarlo en la escritura. Bueno, a lo que iba pues es de que tampoco quiere decir que tuve visiones o que tuve sueños o que escuché la voz así directamente que me dijo, o que vino un ángel y todas esas cosas. No necesariamente que, pues igual Joseph Smith, ¿no? Cuando que dice que vio un ángel, ¿no? Y le entregó el libro del Mormón así en tablas de oro y cosas de esas. O sea, muchos creyeron, muchos dijeron, wow, esto es, ¿no? Ajá, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, no significa tampoco eso ser librados del fuego. Finalmente, pues, el castigo aquí dice fuego. El fuego de destrucción, que dijimos es, no es el infierno tampoco, dijimos es el lugar que está preparado, reservado al fin para el día de la destrucción. Ahora, hay muertos, creyentes y no creyentes ya hasta el día de hoy, después de muchos siglos. Pregunta, ¿hay muertos que se van al infierno y muertos que se van al cielo? Porque también eso es parte de la tradición cristiana. Bueno, la escritura no dice nada que nos pueda corroborar tal cual. La parábola del rico y Lázaro tiene que ver con otra cosa, es una parábola. Quien quiera saber un poquito más de eso, por favor vaya y escuche la explicación que ya la dimos, o cuando lleguemos ahí la vamos a ampliar.
Pero es una parábola, hay que saber interpretarla. Ajá. Pero tampoco eso quiere decir que hay infierno y que hay cielo. Porque de ahí en la Iglesia Católica sacó el dogma de cuando alguien muere, o se va al infierno o se va al cielo, ¿no? Y o el limbo que ya está descontinuado, ¿no? El limbo es el lugar intermedio, ¿no? El purgatorio. El limbo, creo que el purgatorio era para los grandes. Y el limbo es para los bebés que morían sin ser bautizados. ¿Ok? Y el invento del purgatorio, por supuesto, ¿no? Sin pagar su bautismo. Eso era parte de un negocio, ¿no? Porque mientras estaba en el purgatorio, pues los sacerdotes decían, no, pues paga indulgencias por él para sacarlo del purgatorio. Y ahí viene el gran negocio, ¿no? Pero a lo que iba es de que la Escritura dice que toda alma de ser humano cuando muere, creyente o no creyente, va a descansar. Eso es lo que dice. Y que cuando venga el Mesías, si es de él lo va a levantar de los muertos. Fíjense nada más. No dice lo va a traer del cielo para manifestarlo aquí y otra vez se lo va a llevar. No, dice que lo va a levantar. Pues para eso va a regresar, esa es la esperanza. Porque si no hubiera resurrección, pues entonces ¿para qué esperamos? ¿No? Nos morimos y nos vamos directamente con él. Y ya para qué vienes también. Ya ni vengas, ya mejor lanza la destrucción a la tierra y va a haber puros inicuos. Pero no, hay muchos textos, incluso Shaul repite una y otra vez que el Mesías regresa para que haya resurrección de los santos. Entonces no pueden estar en el cielo porque todavía están esperando la resurrección. ¿Ok? Y eso es, dice aquí, ¿cómo dice? Allí será. ¿Dónde me quedé? Sí, bueno, aquí no habla del galardón arriba, ¿verdad? Pero por otro lado, entonces, ¿qué es el horno de fuego? Todas las almas que no hayan sido llamadas a juicio van a ser llamadas a juicio y van a ser, Yeshua lo dijo, destruidas. Dice, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego. Es decir, el lago de fuego, y yo lo he dicho, seguramente, anclando muchos textos, va a ser este lugar, esta tierra. Cuando a esta tierra se emerja todo el calor interno y se consuma, como dice Pedro en su carta, yo creo que se va a convertir en lugar de destrucción para todo aquel que no sea redimido. Bueno, dice por aquí Irma, el Vaticano reconoció que no existe el purgatorio. Así es. Primero el limbo, después el purgatorio, después quién sabe qué va a decir. La confesión también ya no. Ah, ¿qué tal? Que ya no es necesaria la confesión. Bueno, ya está cayendo. Como dice el Apocalipsis, está cayendo. Así se está mostrando todas sus vergüenzas, todas sus mentiras, todas sus hechicerías, toda su inmoralidad, y sigue cayendo la ramera. Eso es lo que vemos. Como lo hemos dicho en las clases, está cayendo. Está poco a poco hasta que quede sola totalmente. ¿Ah, sí? Sí, no, ya muchos fieles católicos ya ni van a la misa, ya ni van a confesar. Siguen siendo católicos ya nada más pues ya ni siquiera por tradición, yo creo que por herencia. Ya, porque ya no saben decir qué más. Sí, sí, hay confesiones por el chat, sí, lo hay en el Vaticano. Hay gente que lo hace. Ajá. Entonces, ese sistema está cayendo. Ya es como hoy día. Yo voy a preparar una clase próximamente para el asunto de la Navidad, el paganismo De veras que ya el cristiano que se resiste a eso, ya es porque ya de plano, ya es, oye, tanta evidencia, cada año, cada vez más gente, cada vez más cristianos están diciendo, sí, es paganismo, vamos a dejar los árboles, vamos a dejar esto, vamos a ser más bíblicos. Pero los que ya de plano dicen, ay, es que ¿cómo lo podemos quitar? Ya es una cosa así, ya, o sea, como que no es posible, ¿no? Eso ya es el colmo, ¿no? De los colmos. Mejor deberían dejar hasta la palabra y todo, mejor. Porque yo tan hipócrita que, bueno, pues sí, mejor deberían tirar la Biblia y mejor dedicarse a hacer bien los dogmas, ¿no? Y las tradiciones de la iglesia. sí, vomitados. Ahí está, tibieza, sí. Entonces, bueno, son cosas de esas, ¿no?
Bien, finalmente pues Mashiach nos enseña que otra vez no es solamente estar en la red, sino demostrar que somos peces buenos, peces de justicia o almas que vivimos en integridad, porque finalmente el destino va a ser fuego o redención. Al final le preguntan él a sus discípulos, verso 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos dijeron, Sí, ¿cómo Señor. dice ahí? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, dicen. ¿Y de verdad habrán entendido todo eso? No, Señor. No, Señor. Bueno, yo espero que sí, porque Espero que sí. a esas alturas, Claro. Pues bueno, les explicó, desde la parábola. bueno, cuando él dio la parábola del sembrador y dio la explicación, Les pregunto, yo creo que ya después dijeron, pues sí, sí entendemos. les abrió la... Ya entendemos de qué se trata, ¿verdad? Y dice, y él les dijo, por eso toda escritura todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjense, todo escriba, un sofer, un escribano que se haya convertido, dice él. ¿Cómo dicen sus versiones? ¿También igual, un escriba? Sí, sí, sí. Que se haya convertido en un discípulo, vean, del reino de los cielos. Un escriba docto, dice ahí. Yo creo que escribas no doctos, me imagino. Pues sí, doctos eran los más filosos, ¿verdad? Como dicen, los más, dicen ahí en mi tierra, chipocludos. Chipocludos, ¿verdad? Los más brillantes. ¿Qué es esto? Un escriba docto que se convierta en discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Se suele entender y decir que se ha entendido el reino de los cielos y se ha recibido revelación de los cielos para poder hablar del reino de los cielos con el Mesías, pero a la vez hacer uso de lo que en la antigüedad ya se dio, ¿no? Es decir, un verdadero docto no solamente es docto en la Torá, o no solamente es docto en el Brit Hadashah, sino que somos llamados a ser doctos en la Torá, en las cosas viejas, podríamos decir, antiguas, y en las cosas nuevas. Resumen de tu palabra. Así es, el resumen de tu palabra es verdad. Torá, profetas, salmos y la revelación del Mashiach es una sola cosa, ¿verdad? Y de ambas cosas podemos obtener, ¿no? No podemos decir, el Nuevo Testamento nada más y los versículos que me convienen, ¿no? Sí. O decir, la Torá nada más, porque la Torá así, y es vida y nada más, ¿no? Sino más bien, un buen discípulo sabe usar la Torá, los salmos y los profetas para sí, y también hacer uso de la revelación del reino de los cielos también para sí, ¿no? Entendemos que, porque un escriba, por supuesto, un sofer, un escribano que era docto, y hablamos aquí de un doctor, ¿no? Cuando habla de doctor también habla de alguien que está especializado, ¿no? Con conocimiento profundo de la Torá, ¿verdad? No es cualquier persona. Porque hoy hay muchos, por ejemplo, los clientes, Ajá. pueden ser los modernos escribas, se puede decir, pero hay muchos que no es doctor, están perdidos. Sí, se presumirían ser doctos, ¿no? O aunque lo fueran, finalmente lo tuercen o lo son muy, muy religiosamente hablando, ¿no? Entonces, de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas también de lo que tiene, hacer uso de toda la escritura. Y bueno, dice al final, cuando Yeshua terminó esas parábolas, se fue de allí, llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, ¿vean? De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos
ahí está para el católico, ¿verdad? De sus hermanos Jacob, Yosef, Shimeón y Judá. Por supuesto que Miriam tuvo más hijos. No están todas sus hermanas con nosotros, también tiene hermanas. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Yeshua les dijo: no hay profeta sin reconocimiento, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Él había regresado a Nazaret. En la sinagoga de Nazaret acostumbraba a hablar, pero ahí eran donde había más incrédulos. Y vean qué interesante, porque después de dar toda esa instrucción a sus discípulos y ellos entienden, él hace una final exhortación. El que verdaderamente presuma de ser docto o conocer la Torah, hace uso también de la revelación del Brit Hadashah. Y termina con eso y se sigue enseñando en la sinagoga en Nazaret, y la gente decía: ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Yeshua esto lo menciona como, o lo refiere como incredulidad. ¿De dónde? Ya después de tanto tiempo, ahora sí que como él decía, después de tanto tiempo, todavía no saben quién era él. Fíjense nomás, ¿de dónde obtuvo él tanta sabiduría y tantos poderes milagrosos? En vez de que dijeran ellos, en vez de que dijeran: el Padre le ha dado toda esa sabiduría y todos sus poderes milagrosos. Pero lo cuestionaban: ¿no es este el hijo del carpintero? Esas expresiones Yeshua las está tomando como incrédulas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este el hijo de un carpintero? Ahí conocemos. Como diciendo: ¿qué no es este cualquier persona? ¿Cómo va a venir a enseñarnos el hijo de un carpintero? Ajá. ¿Cómo va a venir a enseñarnos el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? Sus hermanos y su madre y sus hermanos no están aquí. Se escandalizaban, dice esta versión, se escandalizaban. ¿Cómo dice ahí? 13:57. Se escandalizaban. Y Yeshua no le quedó decir más que: no hay profeta, y el famoso texto, ¿verdad? No hay profeta sin reconocimiento que en su propia tierra y en su propia casa. Y así sucede. Y así sucede, se escandalizan de uno, ¿verdad? Y se escandalizan de uno, porque dicen: ¿qué te ha pasado a ti? ¿Verdad? ¿Ahora qué traes? ¿Ahora de qué fumaste? ¿Ahora de cuál fumaste? Dicen aquí en México, ¿verdad? ¿De cuál te echaste? Pensaban que no lo había instruido, ¿no? Como buen conocedor. Ajá. Entonces, esas son expresiones de incredulidad. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no son sus hermanos? ¿Qué rabino le había enseñado? Ajá. Pero todos esos cuestionamientos eran de incredulidad y eran de ver todavía a Yeshua, el Mesías del Eterno, el enviado del Eterno, pues como un hombre nada más. Y aunque se maravillaban de la sabiduría, decían: ¿y dónde recibió esto? ¿No? ¿En qué yeshiva? Así es, ¿en casa de Gilel o en casa de Shammai? ¿Verdad? Pero no, la verdad es de que a esas alturas, es más, ya lo hemos visto, ¿qué decían sus talmidim? Porque una cosa eran sus talmidim, otros eran la gente que le seguía y se agolpaba, y otros eran los judíos, en el sentido de los religiosos, porque todos eran israelitas. Ajá. ¿Qué decían sus discípulos? ¿Quién dice que es la gente y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías de Elohim, el Hijo del Todopoderoso Altísimo. Los discípulos ya no tenían duda. Ellos no decían: ¿qué no es este el hijo del carpintero? No, ellos decían: este es el enviado del Eterno, el profeta del cual Moisés habló, y pues que viene de los cielos. No hay duda, ¿verdad? Y que es enviado de él. Y es por eso que cuando estas personas ahí en Nazaret cuestionaban esto y se interrogaban así como que con incredulidad, por eso Yeshua dijo esto, ¿verdad? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. ¿Qué pasó? Ya hemos leído y vamos a volver a leer más adelante. ¿Qué pasó con los ayes? Ya los leímos también. Contra las ciudades impenitentes, ¿verdad? Dice así, incluida
Capernaum, ¿verdad? Y todos sus lugares alrededor de Nazaret, ¿no? Nazaret estaba ahí la sinagoga cerca también. ¿Qué dijo él? Pues que habían sido incrédulas, que iba a ser más tolerable el castigo a ciudades inicuas, así pecaminosas, que a esas mismas ciudades donde estuvo el Mesías, ¿no? La luz verdadera. Entonces, sí, por aquí están diciendo que la palabra que se traduce así, regularmente la traducen como carpintero. Ajá. La palabra en arameo que se encontró hace alusión a alfarero. A alfarero. Ajá. De hecho, hay otra versión que para no meterse en problemas ponen artesano. Un artesano. ¿Ah? No sé, creo que viene como alfarero. Porque aunque la carpintería, podemos decirlo, era algo que acostumbraban a las personas que sobre todo construían embarcaciones para el mar o para el lago, alguna versión aramea hace alusión a un artesano alfarero. Ajá. Bueno, artesano no es igual que artesano, puede ser cualquier artesanía, pero algunos han determinado que la artesanía era la alfarería. Tampoco es algo seguro, solamente creen que era alfarero por el asunto de el profeta cuando dice que somos como vasos de barro, que los rompe y los vuelve a hacer, porque tampoco en ninguna versión hace alusión exacta de que era un alfarero. Entonces, por eso les digo, alguna versión finalmente dice, bueno, era un artesano, ya cada quien ponga el oficio. Pero ciertamente carpintero también es una traducción no exacta. Ajá, no exacta, ¿ok? Pero bueno, el caso es de que Yosef era muy reconocido por su artesanía, la que fuera, pero aquí el punto pues no es de que cuál era su oficio, sino más bien que lo veía, que no es Yeshua el hijo de el artesano, ajá, así como decir que no es, vamos, cuando dice hijo, a lo que me quise referir desde el principio es querer posicionarlo con una persona normal, pues, ¿no? Hijo de un hombre, hijo de una persona, vamos, del vecino. Vamos, Yosef, el vecino, es su hijo, ¿no? Cuando Yeshua ya claramente estaba diciendo, pues, desde el principio, que en los asuntos de su Padre, el verdadero Padre, el Eterno que está en los cielos, Él debía de estar. Ajá. Y se había desentendido de su familia en un momento, ¿se acuerdan? Cuando su familia llega y, oye, te habla ya tu familia, tu madre, tus hermanos te hablan, ¿verdad? ¿Y qué dice Yeshua? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, bueno, ya había incredulidad de su familia, ya había incredulidad, por supuesto, en la gente que vive en Nazaret, en la gente que vivía en Nazaret. Y y es lo que al final Yeshua recalca ahí, ¿no? Incredulidad y finalmente el dicho, que ya era muy común desde entonces o incluso antes, es más, desde antes, desde la época de los profetas, no hay profeta sin reconocimiento sino en su propia tierra y en su casa. Es la historia de todos los profetas. Cuando llegaban a los reyes, a sus reyes, con el mensaje del Eterno, no eran reconocidos. Pero bueno, así concluye esta parte de las palabras de Yeshua el día de hoy. Con eso concluimos el día de hoy.